Como ustedes saben, yo creo mucho en el diálogo, mucho en la construcción colectiva, en la posibilidad de institucionalizar un modelo de democracia radical en donde las diferencias y la diversidad sean lo que enriquezca la política y el desarrollo de un país y de un territorio. Así que para mí es un gusto, Alberto, que estés aquí. Gracias a ustedes por venir. Nosotros estamos buscando acuerdos con todos los sectores, no en términos político-electorales, porque eso no hemos conversado con Alberto, sino por el contrario, acuerdos en términos de cómo vamos a resolver la crisis del país. Y allí todos somos y todas somos responsables de encontrar alternativas. Así que con esto le dejo a Alberto para que les explique un poco qué es lo que está haciendo y qué es lo que está planteando. Y en ese marco nosotros obviamente hay coincidencias, habrá diferencias, pero nunca cerramos la posibilidad de que el país se construya desde la amistad y no desde la enemistad, se construya desde la diferencia y no desde la homogenización, que se construya fundamentalmente desde la paz y no desde la guerra. Esta es una provincia muy especial en su cultura, en su arquitectura y no puedo dejar de felicitarlos a todos ustedes, a toda la provincia, por esta joya arquitectónica que he encontrado en esta prefectura. Realmente, Paul, señor prefecto, porque aquí hay que decirle señor prefecto por lo que ha hecho con esta prefectura. Es una recuperación maravillosa del patrimonio histórico de la ciudad. Bueno, la visita es muy sencilla. Esta es igual a la que he realizado a muchas prefecturas y muchas alcaldías en el país. Para decir lo siguiente, en el año 2006-2007 el Ecuador había acumulado una reserva monetaria líquida. ¿Qué quiere decir? Que esa reserva monetaria estaba en billetitos, para decirlo en un lenguaje que todo el mundo me comprenda. Lo que el Banco Central tenía eran activos líquidos. A la fecha de hoy, y esto no es un problema del precio del petróleo, esto sucedió mucho antes de la caída del precio del petróleo y fue reconocido por el señor presidente cuando le dije esto en el diálogo que tuvimos en televisión. Le dije que no era prudente lo que se había hecho en el Ecuador de hacer desaparecer, no robársela, desaparecer la reserva líquida. ¿Qué le han entregado al Banco Central el gobierno para llevarse esos dólares y gastarlos? Papeles del gobierno. Es decir, si el prefecto gira hoy su plata que la tiene en el Banco Central y el Banco Central se la paga, la única liquidez que hay es la de la banca privada. Ya la liquidez de él no existe, ni existe la liquidez del IES, ni del BIES, ni del ISFA, ni de la corporación financiera, ni de ningún depositante en el Banco Central. Entonces, es esencial para la supervivencia de la economía ecuatoriana que se devuelvan esos recursos al Banco Central, porque mientras eso no suceda, no vamos a poder tener el músculo para poder salir, cambiar esta inercia recesiva de la economía. Que los alcaldes, los prefectos se unan en decirle al gobierno, por favor, devuélvanos los depósitos, como lo debe decir el IES para que sus afiliados estén respaldados, debe decirlo el BIES, debe decirlo toda aquella institución que tenga depósitos en el Banco Central, exigir que esa reserva vuelva. Hoy estamos viendo los grandes costos de no tener fondos de reserva o de contingencia para tragedias, de no tener una reserva líquida en el Banco Central. No hay dólares para importar en esta emergencia. Y eso se debe a la política que se siguió y por lo tanto mi carta al prefecto de la SUAY, al querido amigo Paul Carrasco y a todos los alcaldes, cada vez que tengo una conferencia, un evento académico, aprovecho para hacer estas visitas. El objetivo es sencillamente este. Así que
cumplo con entregarle al Perfecto. Paul la carta. Muchas gracias. ¿Qué es lo que dice la carta, economista, por favor? Precisamente eso, que como resultado de haber llevado el gasto público al 45% del Producto Interno Bruto, lo más alto de todo el continente americano, como resultado de haber tenido un modelo que ha gastado demasiado, de poner 5% a la salida de capitales, que ha impedido que vengan los capitales, de tener una asfixia al sector productivo. Ese modelo se consumió la reserva, sin la autorización, porque yo pregunto, cuando el Congreso, que ha sido obediente y no deliberante, en unión del gobierno nacional, fueron pasando las leyes que permitieron apropiarse de esos fondos que las regulaciones y leyes iniciales de la dolarización no lo permitían. Cuando eso sucedió, se consultó, por ejemplo, a los afiliados del IES si les parecía conveniente que se tomaran esas reservas. Se le consultó a la prefectura de la SUAY o a las demás prefecturas, mire, vamos a disponer de esos depósitos. ¿Está usted de acuerdo? No, no se lo hizo. Y yo creo que esto ha sido un grave pecado con la economía ecuatoriana y con la sociedad ecuatoriana de vuelta. ¿Esa crisis, economista? Bueno, las alternativas, y yo quiero recoger lo que dijo el prefecto en su intervención, se trata de buscar consensos, las alternativas se las han expuesto al país. Mire, lo más grave que tenemos en la actual situación económica del Ecuador es el no reconocimiento del problema. Si usted tiene una enfermedad, la única forma de salir de la enfermedad es reconocer que está enfermo y buscar las soluciones. Venezuela, Argentina, el Brasil, ¿cómo están? Que es el mismo modelo. Entonces hay que reconocer que esta forma de llevar la economía tiene que cambiar, que hay que cambiar el modelo y hay que partir, si la economía está anémica, si no tiene recursos, ¿a dónde hay que buscarlos? Afuera, buscarlos en los organismos internacionales con un programa multianual serio que permita el inicio del cambio de rumbo de la economía del país, más quitar el 5%, estimular al sector productivo, creer en la gente. Mire usted la restauración de este edificio. Posiblemente el valor económico no sea tan grande cuanto ese arquitecto que lo hizo con pasión, esos artesanos que lo hicieron con pasión. Creamos en la gente, no creamos que es un gobierno gigante, un paquidermo del tamaño del Estado actual el que va a resolver los problemas en el pueblo. El economista de la crisis, cuando el principal enfermo no quiere reconocer precisamente que tiene ese problema. Ese es el rol de políticos como nuestro prefecto, de los medios de comunicación, de los académicos. Todos tenemos que seguir insistiendo hasta que oigan las autoridades económicas, oigan que tienen que cambiar. La evidencia contundente de los hechos es que este terremoto, yo lo digo, es una réplica, porque hubo un terremoto anterior, y el terremoto anterior es el modelo económico que le pegó un sacudón a la sociedad ecuatoriana hasta llevarla a estar sin liquidez, sin reservas, en recesión. Miren la caída del IVA. El IVA en diciembre cayó 18%. Y en enero, febrero y marzo ha caído más. ¿Cómo es posible que usted trate de ponerle impuestos a una economía así de recesiva? Esto estábamos discutiéndolo con el prefecto arriba en su oficina. Este tema del tamaño de la deuda, estábamos dialogando sobre eso con él. Un gravísimo problema que tenemos en el Ecuador es que la deuda es mucho más de lo que se anuncia, pero con una técnica, con una metodología realmente nefasta. Déjeme darle un ejemplo. Si el día de mañana en el Azuay el prefecto descubre que el 90% de la población tiene glucosa de 130, que ya es un estado diabético, el prefecto va y le dice al Congreso, pase una ley en que en el Ecuador la diabetes comienza en 150 y legalmente desaparecen los diabéticos. ¿Qué ha hecho el modelo económico de este gobierno?
ha dicho que hay ciertas cosas que no son deuda. Por ejemplo, al Banco Central le han colocado casi 3.000 millones de dólares de bonos para sacarle la liquidez de los consejos provinciales, de las alcaldías, del BIES, del IES, de todos. Eso no se considera deuda, ese bono. Los certificados de tesorería, que son más de 1.000 millones de dólares, no se consideran deuda, porque son a menos de un año plazo. Bueno, ¿de dónde salió que si una cosa es debo a menos de un año plazo, eso no es deuda? Lo que le deben a la prefectura, como a todas las demás prefecturas, a las alcaldías, es una pelota, una bola que viene acumulándose. 2.500, 2.200, no hay transparencia en las cifras, no está contabilizado como deuda. Lo que se les debe a los operadores petroleros, 2.000 millones, no está contabilizado como deuda. Cuando vamos sumando todo eso, hay 10.000 millones de dólares que se deben, pero que legalmente no están contabilizados como deuda. Entonces, si ya uno suma todo eso, la deuda del Ecuador supera los 40.000 millones de dólares y en este proceso hemos ido a contratar deuda cara en la China. Y miren la última deuda, 2.000 millones de dólares, 1.500 de libre disponibilidad. Pero esos 1.500 millones están atados, hay paralelamente una venta de petróleo a una compañía que va a pagar la deuda. O sea, perdemos grados de libertad a tasas altas y entregando nuestro petróleo. Usted es donante de sangre y dona sangre y eso da vida. Pero si está en un momento crítico y dona, se muere. Entonces ya es otro el parámetro. Tan mal calcula este Frente Económico las cosas, que yo creo que le miente al presidente de la República, estoy convencido de eso, que hicieron el presupuesto del año 2016 calculando que los ingresos fiscales iban a ser los mismos que el año 2015. ¿Qué hemos visto en los 3 primeros meses? Que hay una caída de 20% de los ingresos más. Si ya calcularon re mal el presupuesto del año 2016, ¿por qué creemos que están calculando bien lo que van a rendir estos impuestos? No van a rendir porque en general va a deprimirse más la economía, va a bajar más la actividad económica y consecuentemente subo el IVA, pero recaudo, hay menos actividad económica. Entonces, por ahí va la explicación. No hay mejor ejemplo que el de Cuenca. Camine usted y mire el ritmo de la obra del tranvía. Ahora, dicen uno, bueno, la obra está atrasada, los constructores están atrasados, esos constructores no le pagan a sus bancos, se atrasan con sus proveedores. Y los negocios que están cerca de la obra y que están sin actividad porque no hay cómo parquear, como no hay... ¿Cuánto vale eso? No he encontrado un municipio, un consejo provincial que me diga, no, nosotros estamos al día. Todos tienen atrasos fuertes. ¿Y qué significan esos atrasos? Menos obra, que a su vez los proveedores están atrasados, que eso se atrasan con los proveedores de los organismos seccionales se atrasan con sus proveedores, esos proveedores se atrasan con sus bancos y viene la cadena que nos produce esta recesión. Y señores, la recesión no es una cifra económica, son vidas humanas, son gente sin pagar una hipoteca, gente sin pagar el préstamo de su auto, gente sin poder pagar la pensión, gente que ve sus ilusiones, sus sueños y sus esperanzas frustradas. La economía no es un conjunto de cifras que se ponen en un PowerPoint o en una tabla. Son vidas humanas que dependen de que haya una salud en la economía. Y esto es lo que tenemos que recuperar en el Ecuador.
no debemos poner más impuestos. Todos tenemos solidaridad, busque los recursos afuera. Busque los recursos afuera. ¿Y qué me preocupa? Que es una ley solo para recoger y no para estimular. ¿Dónde están los incentivos tributarios para que el país y Manabí salgan adelante? Declaremos la zona franca, demos incentivos de que no haya impuestos, de que no haya nada, para que haya incentivos, y confiemos en los manabitas más que en entidades del gobierno. Hoy día estábamos comentando con algunos funcionarios de la prefectura y les decía que esto se parece a lo que decía Cantinflas. Y Cantinflas dijo, hemos creado el Come-Come. ¿Y qué es el Come-Come? La Corporación Mexicana de Corporaciones Mexicanas. ¿Por qué? Hay un instituto, otro que lo controla, otro que lo vigila y otro que lo regula. Basta ya, confiemos en la gente. Muchas gracias.